Ya de tarde, buenas. Ya avanzan es este segundo turno de las elecciones presidenciales en Brasil. Incluso ya han llegado resultados de algunas de las delegaciones internacionales. Se esperaba que Bolsonaro ganara en Japón, como efectivamente. Hay tres delegaciones internacionales donde ya los resultados también llegaron y en esos los brasileiros en el exterior ratificaron nuevamente su voto a favor de Lula. Esta primera parte, esta primera jornada de las elecciones electorales en Brasil tienen un problema terrible. La intervención de la Policía Rodoviaria Federal, la Policía Federal, están interviniendo en el proceso. En lugares donde Lula da Silva es favorito, las poblaciones rurales están teniendo dificultades para poder llegar hasta sus centros de votaciones. Incluso algunos ya han tenido hasta que irse, como ha pasado por áreas vinculadas al estado de Bahía y en el estado de Ceará y Amazonas. Por lo que el presidente del Supremo Tribunal Electoral, Alexander de Moraes, llamó a la Policía Federal y a la Policía Rodoviaria Federal para que pasaran a su despacho, y en estos precisos momentos, precisamente, ya se acaba de confirmar que llegó el jefe de la Policía Federal, donde el ministro Alexandre de Moraes indagará sobre por qué motivos la Policía Rodoviaria Federal está deteniendo los ómnibus donde se trasladan las poblaciones rurales en ámbitos de lo que es la región del Nordeste, donde Lula es favorito, y en áreas precisamente de estados como Bahía, donde Lula es favorito. Precisamente hay intervenciones muy activas del abogado y diputado federal Paulo Teixeira, quien precisamente fue quien elevó rápidamente el pedimento para que el Supremo Tribunal Federal, el Supremo Tribunal Electoral, presidido por Alexander de Moraes, accionara para que el transporte público no sea detenido por la Policía Federal y Policía Rodoviaria Federal. Por supuesto que ustedes preguntarán, ¿y por qué la Policía Federal está accionando? El ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro precisamente declaró que habían cientos de millones de reales para las operaciones del día de la Policía Federal. Sin embargo, estos líderes militares han accionado y han declarado públicamente su proselitismo favorable al presidente Jair Bolsonaro. Incluso los generales eternos golpistas de Brasil también están accionando. El triturador de Haití, Heleno, está accionando en estos momentos también. Vilas Boas está accionando. Señores, los militares golpistas de Brasil, en plena campaña electoral, accionando para impedirle a las poblaciones rurales que voten. Hay una dificultad mayúscula que incluso no descarta que haya que prolongar las votaciones en esos lugares donde ha intervenido la Policía Rodoviaria Federal, impidiéndole a votantes, a ómnibus, con decenas y decenas, con centenas de pobladores que se desplazan a más de 50 kilómetros para ejercer su derecho al sufragio. Por supuesto que, ¿cuáles han sido unos de los argumentos? Por ejemplo, en el caso de Bahía, los cientos de militantes pro Lula que no pudieron votar fueron acusados por la Policía Rodoviaria Federal de que ellos iban a ocupar tierras. Precisamente, ¿qué día el de las elecciones? La Policía Federal desata acciones contra los ocupantes de tierra. Vamos a esperar a ver cuál será la situación. Esto no es un buen momento en las elecciones de Brasil, definitivamente. ¿Por qué? Porque las personas están siendo impedidas de ejercer el derecho al sufragio. Y esta es una situación que lacera los resultados por cualquier motivo, incluso aunque gane Lula. ¿Por qué? Porque es muy fresco en Latinoamérica y por ende en Brasil el golpismo,
el tratar de arrebatar a un perdiendo, precisamente como le pasó a la presidenta Dilma Rousseff. Ganó en buena lid y sin embargo fue depuesta de la presidencia de la República. Los golpes, los golpes, los golpes de Estado, los atentados contra la democracia, cada vez que se realiza una elección, no importa el tipo de elección que sea, siempre el fascismo primando, obrando, maniobrando. Por ejemplo, ayer fue tendencia en todo Brasil el hecho de que la diputada federal por Sao Paulo, pro bolsonarista y del grupo de Bolsonaro asistente, mano derecha de Bolsonaro, saliera con una pistola en mano, cuando estaba prohibido, saliera con una pistola en manos persiguiendo a un periodista petista que ella, haciendo campaña electoral el día de ayer, el militante petista, periodista, jornalista, como dicen allá, también salió a decirle: mañana por fin ya es Lula, vamos a salir de esos filios, ya ustedes saben la segunda palabra, y la señora se cayó. Qué espectáculo tan feo contra la democracia latinoamericana. Y ella después dice: sí, yo salí con mi arma porque el Supremo Tribunal Federal no tiene por qué prohibir. Esas son decisiones que ellos no tienen que prohibir eso. Señores, pero en Latinoamérica sabemos que el control del país, cuando hay elecciones, sobre todo en estos niveles, lo toma el organismo electoral superior, como acontece en Brasil en estas elecciones. El bolsonarismo, el fascismo todavía no se da por vencido, a pesar de que todas las encuestas tienen un resultado donde aproximadamente Lula obtendrá el 5%, obtendrá el triunfo con una diferencia de un 5% de los votos emitidos en este día. Vamos a estar pendientes en este canal. Vamos a hacer a partir de las 6 de la tarde presencia permanente para darle seguimiento a este proceso electoral en Brasil. Se asume que en breves momentos el presidente del Supremo Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes, va a hacer una rueda de prensa donde va a dar a conocer cuál es la situación reinante en los estados del nordeste de Brasil, pero además en estados como Bahía y en estados como Ceará y otros donde Lula, que es favorito, sobre todo se ha ejecutado una práctica fascista, golpista de la Policía Federal, incluso del Ejército, porque también, señores, videos que están llegando muestran a los miembros del Ejército, ni siquiera de la Policía Rodoviaria ni de la Policía Federal, del Ejército en las calles, impidiendo a los ómnibuses seguir su desplazamiento hasta el lugar donde están los centros de votación. Vamos a estar pendientes porque Brasil también es Latinoamérica y lo que pasa en Brasil repercute directamente en nuestras naciones. Vamos a estar pendientes con todos estos acontecimientos en el día de hoy. Gracias.